Hola a todos, Dios les bendiga. Soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Estoy contento de poder estar con ustedes y feliz de que ustedes puedan estar escuchándonos en esta tarde. Como ustedes saben, estamos en la recta final de esta serie del libro de Santiago. Es una serie que la hemos tenido ya a lo largo de todo el año, pero que obviamente hemos tenido algunas pausas en medio ahí para otras series que hemos incluido. Pero esperamos terminarlo ya para a finales de noviembre o a principios de diciembre. Y estamos felices de que sigas con nosotros. Es un libro pequeño, un libro con grandes desafíos. Es un libro práctico. En realidad es uno de los libros que nos motiva, impulsa a hacer cambios, a hacer ajustes, a, a examinarnos a nosotros mismos cómo estamos como seguidores de Cristo. Recordemos que hemos hablado en esta serie, a lo largo de esta serie, de que son 13 exámenes o 13 pruebas que están ahí para ver para ver si usted y yo nos podemos medir en esas pruebas, a ver si podemos pasar los exámenes como seguidores de Dios. Y lo que hemos dado cuenta a través de esta serie es que muchos de nosotros, incluyéndome, hemos quedado cortos en algunas de estas cosas. La semana pasada, de hecho, hablamos un tema que creo que incluso es uno de los frutos del Espíritu y es la paciencia. Y el tema era sed pacientes. No es un tema fácil porque Santiago, que tiene todas las credenciales obviamente para decir lo que dice y hablar lo que escribe hacia nosotros también, es que ellos también pasaron por estos momentos difíciles y el contexto de lo que hablamos hoy y lo que hablamos la semana pasada era de que los ricos estaban abusando de la gente pobre para hacer sus riquezas de una forma deshonesta. Probablemente quizás no les pagaban un salario adecuado, qué sé yo. Pero los pobres estaban quejándose del maltrato de los ricos. Entonces, en esa conexión del contexto, también seguimos hablando, como dijimos la semana pasada, hablamos de ser pacientes. Y lo cual es una área en nuestra vida que batallamos, la mayoría de nosotros batallamos con eso. De hecho, el tema de hoy, que va conectado con eso y viene siendo casi la segunda parte, ahora es de ser pacientes y vivir por ejemplo. Vivir por ejemplo, como paciencia, con paciencia. Y una de las preguntas que vienen a la luz en esta discusión de esta tarde es el hecho de qué es lo que a usted le causa que usted pierda la paciencia. Y quizás puede ser muchas, si piensa en algunas. Yo tengo algunas aquí que me gustaría compartir. Quizás usted se va a relacionar conmigo en esto y quizás haya muchas más. Y una de esas es, por ejemplo, cuando uno está atascado en el tráfico, ¿no? Ahora, aquí en Yuma eso no es muy común, ¿no? Porque Yuma es una área pequeña, pero si usted está en las ciudades grandes como Los Ángeles, Houston, Dallas, Nueva York, esas ciudades inmensas, sí es probable que cuando usted se encuentra atascado en ese tráfico y especialmente cuando hay una cita a la que usted tiene que llegar y tiene que ir a tiempo y de pronto se da cuenta de que quizás no va a llegar, es fácil perder la paciencia uno cuando uno está en medio atascado en un tráfico. O que cuando algo que queremos, ¿verdad? Nosotros, que según nuestro hábito y que definitivamente el destructor de paciencia es en nosotros, ¿verdad? El destructor de la paciencia, cuando pasa algo que no sale como nosotros queremos, eso es un destructor de paciencia, de paciencia. ¿Qué tal el tiempo cuando está presionado por una fecha límite y usted lo sabe que no va a salir quizás como usted había pensado y de pronto eso comienza a quitarle la paciencia, comienza a perder la paciencia sobre eso? ¿Qué pasa cuando alguien más está haciendo un mejor trabajo?
y, ¿verdad? Y de hecho lo gratifican. Y el otro trabajador puede perder la paciencia sabiendo de que quizás él está haciendo un buen trabajo, pero gratifican a otro, ¿no? Hay otra forma, por ejemplo, a lo mejor uno cuando está poniendo todo el esfuerzo, todo tiempo, más tiempo en el trabajo, pero obviamente que le dan la prioridad a otras personas que no lo están haciendo. ¿Y qué pasa cuando alguien, por ejemplo, está tratando de decirte algo, pero tú no le entiendes o no entiendes el concepto, no entiendes lo que te quiere decir? Todas estas son algunos aspectos de cómo ustedes y yo podemos perder la paciencia. A veces perdemos la paciencia con nuestros hijos por el comportamiento de nuestros hijos, a veces perdemos la paciencia con nuestro cónyuge, porque no nos entiende o no la entendemos. En fin, son muchas razones por las cuales a veces nosotros podemos perder la paciencia, pero en lo que vamos a aprender el día de hoy, hay algo muy importante al final de lo que vamos a hablar ahora. Es que si usted y yo debemos vivir con paciencia porque Dios ha tenido paciencia de usted y de mí. En la simple estructura de lo que enseñamos, hay tres aspectos que enseñamos en este tipo de mensajes, en esta serie. Y el primero es, ¿qué es lo que dice el pasaje? ¿Qué significa? Y cómo lo puedo poner por obra. Son tres frases en la estructura de este mensaje fáciles. Entonces, vamos a hablar qué es lo que dice el pasaje entonces, y el pasaje en el versículo 10 al versículo 11 de capítulo 5 de Santiago dice, hermanos, dice, tomad como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tenemos por bienaventurados a los que aguardaron. Dice, habéis oído hablar de la resistencia de Job y habéis visto el resultado de los tratos del Señor, que el Señor es compasivo y misericordioso. Ahora, esto es algo que Santiago está tratando de ilustrar de cómo debemos nosotros de vivir con paciencia, por ejemplo. Entonces, en esta serie, usted y yo podemos aprender de muchas maneras. Hay muchos recursos para aprender sobre la vida de otras personas. Por ejemplo, en mi oficina, en los estantes de mi oficina, tengo muchos libros, quizás más de 100 libros de diferentes organizaciones, diferentes líderes, diferentes, incluso de organizaciones no cristianas, porque usted y yo podemos aprender incluso de organizaciones no cristianas. Y una de las cosas que hemos analizado y visto es que muchos de los líderes también han pasado por lo mismo. Entonces, uno puede ver hacia la vida de estas personas, el caminar de estas personas y poder aprender de esos principios, de esas cosas que a ellos les ayudaron en su ministerio o en sus vidas o en sus negocios y cómo ellos pudieron perseverar y mantenerse con paciencia. Entonces, eso es exactamente lo que Santiago está tratando de ilustrar a sus oyentes en ese tiempo. Y porque toda esta idea de lo que es la paciencia y el sufrimiento, nosotros podemos aprender, ¿verdad? De muchos y observar a otros. De cómo fue su vida, de sus ejemplos, y específicamente Santiago va a recordarnos de los profetas. Ahora, déjenme decirle esto, y luego al final va a mencionar a Job. Hay por lo menos en las escrituras unos 63 profetas, por lo menos, de los cuales la Biblia los menciona. Ahora, un profeta, como todos sabemos, era una persona allá en el Antiguo Testamento, era alguien que Dios usaba para llevar un mensaje específico, a veces a un pueblo específico. Y este era uno de esos, de los profetas. Hubo muchos profetas de los que escribieron, como en el caso, por ejemplo, de Isaías, Daniel, Amós, Malaquías y esos, pero hubieron otros profetas de los cuales no escribieron, pero que la Biblia los llama. Por ejemplo, uno de ellos es Natán. Natán no tiene una escritura, pero es mencionado en la Biblia, llevó un mensaje específico al rey David. Tenemos a Eliseo, tenemos a
qué sé yo, a Micaías, tenemos, en fin, hay muchos otros profetas que están en la escritura, pero que no escribieron libros, pero que Dios les había dado un mensaje específico para llevar a las personas a un pueblo específico con su determinada población. Ahora, hay una cosa interesante en cuanto a esto, era que muchos de estos hombres, de estos profetas, de los cuales Santiago está mencionando, hay algo en común en ellos, es que ellos vivieron con paciencia y sufrimiento. Esas son dos cosas porque creo que la perseverancia y la paciencia van juntas, pero esto es algo común que se dio entre todos ellos, por ejemplo, en lo que es la paciencia y el sufrimiento. Y me refiero a pensar de que lo que sucedió a estos profetas del Antiguo Testamento que hablaron por Dios, ¿verdad? Generalmente en un momento en que las personas en realidad se rebelaban contra Dios. Y muchos de ellos tenían que ser pacientes porque la gente no recibía muy bien las advertencias que daba, advertencia tras advertencia, y la gente no solamente no hacía caso, pero en muchas ocasiones a veces maltrataban a los profetas por predicar el mensaje de Dios. Entonces Santiago está ilustrando hablando de la paciencia y del sufrimiento de los profetas, tratando de enseñarnos a nosotros algunas de esas verdades, las cuales usted y yo necesitamos aprender. Santiago le está diciendo a sus oyentes, hey, la vida que ustedes han comenzado en Cristo como seguidores de Cristo no va a ser una vida fácil, no va a ser una vida sencilla, va a haber sufrimiento y va a haber que tener paciencia. La semana pasada hablábamos de cómo nosotros reaccionamos o cómo deberíamos de reaccionar cuando somos maltratados o cuando sentimos que nos están faltando o están aplicando injusticia a nuestra vida. Entonces, en la escritura, por ejemplo, el Señor Jesucristo mencionó algunas de esas cosas, de esas bienaventuranzas que son para aquellos que vivieron en paciencia, que perseveraron y que se sobrepusieron al dolor, al sufrimiento, a la injusticia, llámele como usted le quiera llamar, a los problemas de la vida, pero que al final de todo salieron a flote en todo eso. Jesús lo mencionó, por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón de la Montaña, donde él decía, bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan y digan falsamente toda clase de mal contra vosotros por causa mía. Y él decía, gozaos y alegraos porque vuestro galardón en los cielos es grande. Entonces Jesús hablaba de que somos bendecidos, triplemente bendecidos, porque va a venir sufrimiento, va a venir dolor, pero en medio de todo eso, dice el Señor va a estar con nosotros. Ok, entonces una de las cosas, así que cualquier sufrimiento, cualquier mala acción que la gente traiga o haga contra usted, contra mí, cualquier tipo de creencia, manteniendo esto en contexto con lo que estamos hablando, obviamente que la gente estaba enriqueciéndose a costa del dolor y el sufrimiento de los pobres. Y esto, Santiago está diciendo, hey, esto va a ser así, vendrán diferentes pruebas, vendrán diferentes problemas. Entonces, necesitamos vivir así como vivieron nuestros antepasados, nuestros profetas y muchos de los líderes antepasados. Dice, así igual nosotros tenemos que tener paciencia, porque la vida de ellos no fue fácil. Y eso es lo que le está diciendo Santiago. Hay un ejemplo, uno de los profetas que yo en lo personal admiro y he aprendido muchísimo también y sigo aprendiendo de él, es el profeta Jeremías. Jeremías, de acuerdo a los relatos, predicó más de 40 años. Y la gente lo maltrató, lo apedrearon, incluso estuvo a punto de la muerte por predicar la palabra de Dios, pero se mantuvo con paciencia. Porque uno de los grandes amigos, obviamente, de los profetas era el tiempo. El tiempo les daba a ellos la razón, si eran profetas de Dios o no. Entonces,
Dios va a respaldarnos. Y la idea de Santiago es, así como Dios respaldó a los profetas, también nos va a respaldar a nosotros. Santiago nos invita a abrir, por ejemplo, el Antiguo Testamento y a estudiar, a hacer un estudio a fondo de cómo fue la vida de cada uno de estos personajes, incluyendo también, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, los apóstoles y toda esa cuestión. En este pasaje hay varias verdades, algunas cosas que usted y yo podemos aprender, obviamente, y cómo debemos, por ejemplo, conducirnos mientras atravesamos, ¿verdad?, un momento difícil, un momento de prueba. Cómo usted y yo debemos responder o cómo actuamos cuando estamos enfrentados a este montón de problemas. Otra de las grandes declaraciones y lecciones que podemos aprender es que Santiago señala, ¿verdad?, a estos apóstoles y a los profetas, de que ellos fueron bienaventurados por perseverar, fueron bendecidos por perseverar. Entonces, podemos mirar nosotros en la Biblia personas como Abel, como Enoc, como Abraham, como Isaac, Moisés. Todas estas personas murieron en la fe, fieles a la palabra de Dios, pero que todos ellos vivieron, sufrieron, batallaron en la vida. Entonces, en Filipenses el apóstol Pablo decía estas palabras, ¿verdad? Son bien conocidas, dice, leo lo que dice la escritura, dice, haced todas las cosas sin murmuración ni disputas, para que seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios, irreprensibles en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, retenidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo tendré motivo para gloriarme, porque no en vano corrí, ni en vano me esforcé, dice el apóstol Pablo. Santiago nos trae a la luz a un hombre llamado Job. Y todos nosotros conocemos la historia, bueno, muchos de nosotros conocemos la historia de Job. Y fue quizás uno de los hombres de que el sufrimiento de Job quizás fue inusual y extra grande. Es más, si analizamos la vida de una persona, quizás aparte de Cristo, este fue uno de los hombres que sufrió más. Pero Job tuvo una tremenda cantidad de bendiciones hasta que todo le fue quitado. Poco a poco Dios le fue dando otra vez lo que había perdido. En la historia de Job tenemos él es el que dijo ciertas frases que incluso se han hecho populares, ¿no?, en el cristianismo. Es el que dice, cuando me voy a ser probado como el oro, ¿verdad?, y saldré probado como el oro. Otra de las frases que él dice, sé que mi Redentor vive y al fin me levantaré de la tumba, yo estaré de pie en aquel día del Señor, aunque Él me mate, yo confiaré. Ahora, hay que recordar de que incluso Job, en un momento de su vida, él también se quejó contra Dios. Él también, como ser humano, estuvo al punto de renegar del dolor y del sufrimiento que estaba pasando. Y es porque no es fácil. Pero se mantuvo firme. Santiago les está recordando la historia de Job. Aún podrían relacionarse con uno de los que podrían, o con alguien que ellos podían identificarse en el dolor y en el sufrimiento, en el rechazo, en la injusticia que a veces nosotros sufrimos. Ahora, aunque siento que no hemos tenido muchas aplicaciones posibles en este pasaje, creo que es importante recordar algunas de esas aplicaciones. Santiago decía, en el primer capítulo decía que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él hablaba de que van a venir diferentes pruebas, vendrán enfermedades, situaciones, pruebas, las cuales van a tener el propósito, de acuerdo a eso, Dios permite esas pruebas en nuestra vida para fortalecer, para edificar nuestro carácter. Ahora, yo como persona y siendo honesto, yo he encontrado que es muy complicado y difícil a veces tener gozo en medio de las pruebas. Pero ¿qué tipo de gozo? El gozo es en el sentido de que sabemos, cuando nos damos cuenta de que Dios traerá algo
maravilloso y bueno a nuestra vida cuando hayamos pasado esas pruebas. Y esas son una de las grandes aplicaciones que nosotros tenemos que ponerlas en nuestra vida, en nuestra perspectiva, en medio del caminar cristiano. Ahora, si usted está luchando contra estas pruebas y no aceptas las pruebas y te quejas de lo que está viniendo, es probable que usted no esté aprendiendo de las pruebas que Dios le ha traído y el propósito que Él tiene en su vida. Y usted dice, bueno, pues es que cuando estoy en la prueba, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de estos que estaban siendo maltratados por los ricos, o quizás usted está pasando por alguna enfermedad, está esperando algún examen, o le han diagnosticado alguna enfermedad crónica, o quizás terminal. Quizás lo que uno dice en medio de estas pruebas y en medio de estas dificultades, lo que uno quisiera es una solución, siendo honestos. Lo que uno quisiera es una solución. Creo que a veces cuando estamos pasando por medio de la prueba, la dificultad, lo menos que nosotros estamos pensando es en qué tan bueno irá a ser mi carácter después de esa prueba. Lo que queremos es solución. Si una persona está pasando por un problema de enfermedad, lo que él quiere es sanidad, es salud, es lo que está buscando, esto es lo que desea, es lo que en lo que está enfocado, no está enfocado en sus resultados de la prueba, siendo honestos, pero que sabemos que Dios va a usar esa prueba para bendecir nuestras vidas. Como dije, a veces uno puede estar en medio del sufrimiento y lo que quieres es que te quite el dolor o que te quite la enfermedad o que te arregle el problema económico o que te arregle el problema de relaciones que tienes, etc. No estás buscando realmente hacia mañana cómo se va a ver tu vida en cuestión de tu carácter y tu confianza en tu fe. No estás pensando en eso. Pero que al final de todo eso es lo que Dios va a traer en nuestra vida. Entonces, aquí en la iglesia tratamos de ver esto realmente lo que significa, pero tratamos de darle algunas cosas prácticas para cómo usted los puede poner a práctica en su vida. Y esto es lo que nosotros llamamos cómo podemos usarlo en el futuro. ¿Cómo puedes usarlo? Hay tres cosas rápidas. Una es que puedes practicar la paciencia dejando que el amor gobierne tu vida. Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver el amor el amor? Te preguntas, ¿qué tiene que ver el amor con la paciencia? Toda la paciencia incluye soportar la injusticia y los malos tratos sin ira ni sentimientos de venganza. Bueno, el amor y el gozo y la paciencia están todos conectados. Están conectados. Es más, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo en nosotros, o debería ser. Eso significa que no criticamos a las personas cuando nos frustran. No hacemos comentarios críticos o groseros sobre otras personas. No nos enojamos fácilmente. Asumimos lo mejor de los demás. No respondemos con impaciencia en las tiendas cuando estamos haciendo fila o alguien se nos metió ahí dentro de la fila o cuando estamos en el tráfico. No nos metemos ahí. ¿Por qué? Porque el amor tiene que estar involucrado cuando nosotros dejamos, ¿verdad?, que el amor gobierne nuestra vida. Comenzamos a ser más pacientes. No esperas que otros cristianos sean perfectos. Cuando amas a otra persona, tú no esperas eso. Tú no esperas que otros creyentes sean perfectos. Más bien tener paciencia con su crecimiento espiritual, a veces con otros creyentes, ¿no? Entonces, tenemos que ser pacientes con los demás. Y eso es en base al amor, porque les amamos. De igual manera, como dije al principio, usted y yo debemos tener paciencia con los demás porque Dios ha tenido paciencia con nosotros. ¿Y sabe por qué Dios nos ha tenido paciencia a nosotros? Porque Dios nos ama. ¿Usted sabe cuánta paciencia tiene Dios con este mundo como estamos viviendo en el día de hoy? Con todo inmoralidades y violencias y problemas sociales. Porque Dios tiene paciencia con nosotros y con este mundo todavía. Segundo, practicamos la paciencia corrigiéndonos nosotros mismos. Necesitamos corregirnos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, al corregirnos nosotros mismos,
vamos a comenzar a practicar la paciencia. Descubrirás que esto se lleva tiempo. Cuando sientas que respondes con impaciencia, cuando sientes que estás respondiendo agresivamente, trata de redirigir tu vida, tus pensamientos, tus palabras. Trata de redirigirlos, tu comportamiento. Es corregir algo que no está bien en ti o en mí. Si yo siento que estoy siendo agresivo y estoy perdiendo la paciencia en el tráfico y voy a hacer movimientos que voy a poner en peligro a otras personas, movimientos agresivos en la calle, yo debo de corregir eso en mi vida. Debo de corregirlo y al corregirlo estoy practicando, obviamente, la paciencia. Di esto, por ejemplo, dígalo en voz alta, lo leo de esta manera. No seré, dice, si lo dice en voz alta, seré paciente, porque Dios es paciente conmigo. Dios, yo seré paciente con los demás porque tú eres paciente conmigo. Seré rápido para disculparme cuando haya respondido impacientemente. Cuando estás tentado a frustrarte, ¿cuál es la respuesta alternativa? Es el amor. Cuando estás tentado a alterarte con otra persona y a maltratar a otra persona, la alternativa es amar a esa persona. Solo la alternativa es el amor. Entonces, es corregirnos. Y la tercera es, practica la paciencia aprendiendo a esperar. Ahora, está bien esperar, incluso en esta época del microwave y de las Maruchans, ¿verdad? De todo lo que es instantáneo. Y ahora todo lo quieren hacer más fácil. Mencionábamos la semana pasada de que incluso todo lo que está a nuestro alrededor es por la impaciencia de las personas ha sido creadas. Incluso hay personas que para hacerse ricos buscan la forma fácil porque no tienen la paciencia para trabajar, para ahorrar y quizás llegar a tener algo más. Simplemente van por el lado fácil. Entonces, uno puede ser paciente aún en medio de un mundo que corre impacientemente. Y la impaciencia es la que ha dañado relaciones, daña nuestra relación con otras personas, aleja a otras personas de nosotros. En la cultura hispana tenemos dichos como es de mecha corta, ¿no? O comiste gallo en la mañana, dichos tan populares, pero que hablan de la impaciencia. Ahora, quiero con todo mi corazón decirle esto. Quizás usted es una de las personas pacientes. Bueno, eso es un fruto del Espíritu Santo. Pero si tú luchas con la impaciencia, ponga estas tres cosas en perspectiva. Ponga estas tres cosas. Deje que el amor gobierne su vida. Trate de corregir aquello que usted sabe que necesita ser corregido en usted. Y aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Por eso la semana pasada hablamos que es importante que mientras nosotros servimos al Señor y somos seguidores del Señor y estamos sirviendo al Señor, amando al Señor, alcanzando personas para Cristo, nosotros necesitamos tener paciencia porque la venida del Señor está pronto. Y cuando Él venga, Él vendrá a hacer justicia y su justicia va a ser perfecta. Así que Dios me lo bendiga en esta tarde. Gracias por escucharnos. Si tiene preguntas, llámenos a la oficina. Ahí estamos disponibles para cualquier pregunta que usted tenga en relación a lo que hemos hablado en esta tarde. Seguimos la próxima semana. Que Dios le bendiga. Amén.